Bien, comencemos con nuestra charla de hoy. Vamos a hablar de máquinas de Turing y sus lenguajes. Un poco la idea de esto es convencerlos de que estas cosas realmente capturan la idea de cómputo, que cualquier cosa se puede hacer mediante, por ejemplo, un programa de computación escrito en C, en Python o lo que ustedes quieran, se puede hacer mediante una máquina de Turing. Como ya les había comentado, trabajar con estas cosas es bastante duro, es difícil. Las operaciones que dan claramente son muy rudimentarias, pero precisamente esa es la idea. Son operaciones muy rudimentarias, es fácil operar con ellas, digamos, para efecto de mostrar cosas. Es horrible operar con ellas para hacer cosas interesantes, pero ese es otro tema, eso no es lo que nos interesa. Bien, es mucho más fácil trabajar, razonar con números enteros particularmente que con objetos más complejos como pueden ser palabras o pueden ser máquinas de Turing o otras cosas raras que se nos pueden ocurrir. Vamos a ver manera de enumerar los objetos que nos interesan, que son palabras y autómatas, en particular, en realidad, máquinas de Turing. Como vimos, los autómatas que habíamos visto antes, autómatas finitos, autómatas de pila, los podemos considerar como eh, variantes restringidas de las máquinas de Turing, así que si podemos hacer eso con máquinas de Turing, también podemos hacerlo con los otros. Y en realidad aquí creo que estoy medio perdido. Nosotros discutimos, perdón, cómo representar una máquina de Turing como una palabra. ¿Lo vimos eso o no? Ismael creo que estaba la clase pasada. ¿Aló? Bueno, si es que nadie se pronuncia, supongo que estarán todos de acuerdo. Ya. Hay una cosa que se conoce como orden lexicográfico. Lo lexicográfico básicamente es orden del diccionario, más o menos, que a eso se refiere. Supongamos que tenemos un alfabeto cuyos símbolos los vamos a numerar símbolo 1, símbolo 2, símbolo n, en algún orden. El orden en realidad no importa mucho. Podemos ordenar las palabras de signo asterisco en lo que se llama orden lexicográfico como el diccionario. La primera palabra, la palabra número 1 es epsilon. Lo segundo, enseguida las palabras de largo O, 1, en el orden A1, A2 hasta A sub n. Enseguida las palabras de largo 2, A1, 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 A2 hasta A1, AN, luego A2, A1 hasta 2 AN, y así sucesivamente hasta llegar a sub n, A sub n. Después palabras de largo 3, desde A1, A1, A1 hasta N, N, N. Y podemos seguir de la misma manera todo lo que ustedes estimen conveniente. Como ustedes son sansanos, extremadamente astutos, eso corresponde a decir que la palabra sigma AX1, AX2, AXM, donde los X sub I en el fondo son el índice correspondiente del símbolo.
simplemente va a estar en la posición que resulta de esa sumatoria de allí. ¿Sí? Y el más 1, digamos, porque esta sumatoria de acá para epsilon en el fondo nos da 0. Y en realidad nosotros queremos partir nuestra enumeración con 1. Estamos dedicando a las matemáticas, no a la computación, así que partimos con 1. De acá es fácil obtener un algoritmo que da la palabra dado su orden en la lista. O sea, realmente el orden lexicográfico que estamos describiendo es una biyección. O sea, no es que estemos numerando las palabras de alguna forma, sino que ustedes me dan una palabra, les doy el número, ustedes me dan un número y yo les doy la palabra. En realidad, el caso más simple, el caso que nosotros en realidad más nos interesa en este momento particular, es el caso del alfabeto 01, que es el alfabeto binario. Y el algoritmo en ese caso es trivialmente simple. Tome la palabra, por ejemplo, que si yo le dan la palabra, no sé, 001, le cuelgan un 1 al principio, terminan con 1001, lo leen eso como número en binario y es la palabra número 5. Y dar la cosa vuelta, bueno, básicamente esto es formar un número en binario y volarle el primer 1. Ahí tenemos la biyección que es más sencilla, ¿sí? En algún momento probablemente ustedes vieron la distinción entre conjuntos infinitos numerables y no numerables. Un conjunto numerable es un conjunto que se puede poner en, hay una biyección entre él y un subconjunto de los números naturales. Punto interesante, eso no tiene mucho chiste, digamos, si es que ese conjunto de números naturales es finito. Estamos hablando de conjuntos finitos, los conjuntos finitos son objetos bastante bien entendidos, digamos. La cosa se pone entretenida si es que nos ponemos a discutir de conjuntos infinitos. Y resulta que entre los conjuntos infinitos hay conjuntos que son numerables, o sea que se puede encontrar una biyección entre ellos y los números naturales, y otros que no. Conjuntos numerables obviamente son los números naturales mismos, los números enteros, las fracciones, y resulta que el conjunto, por ejemplo, de los números reales no es numerable. Bueno, como lo que estamos haciendo acá es básicamente encontrar una biyección entre los números naturales, 1 hasta etcétera, y las palabras, y nosotros podemos representar máquinas de Turing mediante palabras. Tenemos una biyección entre las máquinas de Turing y los números naturales. O sea, tenemos un mapa, digamos. Como las palabras que representan realmente máquinas de Turing son un subconjunto de los naturales, conjunto infinito, quiere decir en particular que el conjunto de máquinas de Turing es numerable. Resulta, sí, que estoy... por el teorema de Cantor, que es un teorema famoso, digamos, en la parte de conjuntos, hay más subconjuntos de los números naturales que números naturales. O sea, no es imposible construir una biyección entre los subconjuntos de los números naturales y los números naturales. En general, es imposible para cualquier conjunto construir una biyección entre los elementos de ese conjunto y el conjunto de sus subconjuntos. ¿Sí? Ese es básicamente lo que dice el teorema de Cantor.
Bueno, y eso significa que en particular hay más subconjuntos de lenguajes, más subconjuntos de enteros que números enteros, o sea, no hay una biyección entre los dos. Pero a su vez, un lenguaje nosotros lo asociamos con, o sea, lo identificamos en realidad, con un conjunto de palabras sobre algún alfabeto. Las palabras a su vez las tenemos en biyección con los números naturales y por lo tanto hay más lenguajes que números naturales. O sea, en el fondo estamos diciendo, de forma un poquitito tal vez enredosa, hay más lenguajes que máquinas de Turing. O sea, hay lenguajes que ninguna máquina de Turing puede aceptar, lo cual nuevamente resulta un tanto sorprendente. Uno, la, el instinto computín nos dice que cualquier cosa que nos tiren somos capaces de escribir un programa que nos maneje, lo reconozca, pero resulta que por razones muy, muy fundamentales eso no es así. En el fondo lo que estamos diciendo con esto, digamos, es otra manera más de llegar a la conclusión desagradable que llegamos con el problema de Volamundo, que hay problemas que no se pueden enfrentar por computación. Bueno, uno puede decir, ¿y qué? Hay lenguajes por ahí que ninguna máquina de Turing acepta, pero si ninguno de esos lenguajes a mí me interesa, me da exactamente lo mismo. Vamos a dar, para desmentir esa percepción, un ejemplo concreto de lenguaje que ninguna máquina de Turing puede aceptar, que les recomiendo que después con calma le echen una mirada a esta demostración y la contrasten con nuestra demostración del Hola Mundo y se van a dar cuenta de que en realidad hay muchas similitudes. O sea, la demostración, la idea básica de la demostración, que es lo que hay detrás, digamos, es exactamente lo mismo. Por lo que hemos estado comentando, podemos hablar de la palabra número I sobre el alfabeto binario. Centrémonos en eso para simplificarnos la existencia. Y esa palabra la vamos a llamar sigma sub I. De la misma manera, nosotros podemos hablar de la máquina de Turing número I, que vamos a bautizar M sub I. O sea, en el fondo, la palabra número I la podemos interpretar como una máquina de Turing, si es que la representación no cuadra, digamos, simplemente decimos, oiga, esto representa una máquina de Turing que no acepta ni una cosa y se acaba el problema. ¿Sí? O sea, si me dicen, aquí tiene el número 17, revisamos el 17 en binario, no corresponde a ninguna codificación de una máquina de Turing y decimos, esto es la máquina de Turing 17, es la máquina de Turing que no hace nada. Y esa la vamos a llamar entonces máquina de Turing sub 17 en este caso, ¿sí? Por ejemplo. Vamos a definir el lenguaje diagonal. Este lenguaje lo vamos a pelear con él y va a transformarse en una de nuestras herramientas principales. El lenguaje diagonal L sub D, el lenguaje de las palabras sigma sub I, tal que sigma sub I no pertenece al lenguaje aceptado por la máquina Turing M sub I. ¿Sí? Cuidado con esto, hay algunos que definen el lenguaje diagonal como el complemento de esto, o sea, sigma sub i, las palabras que son aceptadas por la máquina de Turing M sub i. Nosotros usamos esta definición. O sea, si leen, si revisan, digamos, literatura externa al curso,
probablemente se van a encontrar con otra definición del lenguaje diagonal. Tengan cuidado. Bueno, L sub D no es aceptado por ninguna máquina de Turing. Ese es nuestro teorema central acá. Demostración es por contradicción. Supongamos que la máquina de Turing M sub K acepta el lenguaje L sub D. Por la definición de L sub D, eso significa que sigma sub K pertenece a L de M sub K, el lenguaje aceptado por la máquina de Turing K, que es LD, si y solo si sigma sub K no pertenece a LD. O sea, esto es ridículo. Estamos diciendo que sigma sub K pertenece al lenguaje si y solo si no pertenece. Hay algo que anda mal. Por lo tanto, el hecho de que haya esa máquina de Turing M sub K que acepte LD tiene que ser falso. Como les decía ya, si comparan la demostración anterior con nuestra demostración de que no hay programa posible que reconozca Hola Mundo, el teorema, el razonamiento que hay detrás del cuento es el mismo, básicamente. Lo único que cambia es que nuestro razonamiento acá es mucho más compacto y más, bueno, es más compacto, más simple, digamos. ¿Sí? Bien. De lo que nosotros vimos anteriormente, vemos que hay lenguajes que son aceptados por máquinas de Turing y otros lenguajes que ninguna máquina de Turing acepta. ¿Sí? Son obviamente de interés bien particular los lenguajes que las máquinas de Turing que son aceptados por alguna máquina de Turing que siempre se detiene. O sea que finalmente sabemos que si tenemos suficiente paciencia para una palabra dada me va a decir sí, esta palabra pertenece al lenguaje, o me va a responder no, esta palabra no pertenece al lenguaje. Y no me deja en suspenso por la vía de simplemente meterse en algún ciclo infinito y no responder nunca. ¿Sí? Entonces, eso sugiere la siguiente definición de tipos de lenguaje. Se dice que un lenguaje que es aceptado por una máquina de Turing se llama computablemente enumerable. Ya vamos a explicar por qué este nombre tan raro. Un lenguaje aceptado por una máquina de Turing que siempre se detiene se llama computable, o también se dice que es decidible. ¿Sí? Está claro que los lenguajes computables son un subconjunto de los lenguajes computablemente enumerables. Estamos poniendo simplemente la condición adicional, o sea, es aceptado por una máquina de Turing y además estamos poniendo la condición de que esa máquina de Turing siempre se detiene. Ojo, que haya una máquina de Turing que siempre se detiene y que acepta el lenguaje, no es lo mismo que decir que todas las máquinas de Turing que aceptan el lenguaje siempre se detienen. Perfectamente ustedes pueden construir una máquina de Turing a partir de una máquina de Turing que siempre se detiene. Pueden construir una que se detiene y responde que sí, si acepta, y en caso de no aceptar, forzarla a meterse en un ciclo infinito, de manera de no aceptar, de no detenerse nunca. ¿Sí? Estos son nombres relativamente recientes. La manera tradicional de llamarle a esta clase de cosas, que está, me da la impresión, lentamente en retirada, pero todavía queda mucho literatura y documentación que usa los nombres anteriores, les llama el lenguaje recursivamente enumerables y recursivos.
a los lenguajes computablemente numerables y a los lenguajes computables. ¿Sí? No quiero entrar en la justificación de esos nombres tampoco, así que dejémoslo hasta ahí. Para muchos casos se abrevia computacionalmente computablemente enumerable, se abrevia como CE, Computationally Enumerable, o en la versión tradicional RE, Recursively Enumerable. ¿Sí? Lo son. Lo de computablemente enumerable se refiere a que da una máquina Turing, podemos confeccionar una lista, una numeración de las palabras que pertenecen al lenguaje que la máquina acepta haciendo lo siguiente. O sea, básicamente aquí vamos a utilizar nuestra construcción que habíamos anunciado de máquinas de Turing que tienen una cinta de salida, digamos, solo escritura. Podemos generar sistemáticamente pares IK para no omitir ninguno en orden de I más K creciente y dentro de los pares que suman un cierto N por I creciente. ¿Sí? O sea, podemos generar esos pares en forma sistemática. Enseguida, para cada par IK, ejecutamos M sobre la palabra sigma sub I por K pasos. Con esto, claramente, estamos recorriendo todas las posibilidades de palabras, sigma sub I, y todos los números de pasos posibles que pueda dar la máquina de Turing M sobre esa palabra. Si M acepta sigma sub I en esos K pasos, añadimos sigma sub I a la cinta de salida. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es construir una lista de las palabras, una enumeración de las palabras que son aceptadas por la máquina de Turing, y no se nos queda ninguna fuera, porque tarde o temprano, para la palabra número I, vamos a intentar número K de pasos sobre ella. Si la palabra I es aceptada, habrá algún K para el cual la máquina de la Turing lo aceptan esos K pasos y por lo tanto va a aparecer en nuestra lista. Si es que la máquina de Turing no la acepta, o ya sea porque la rechaza abiertamente o porque jamás termina de dar una decisión, obviamente no va a aparecer en la cinta, no en la lista. ¿Sí? Incluso podemos ponernos la restricción de que la lista no tenga duplicados. Basta con exigir que la máquina de Turing M sea determinista y acepte exactamente en el paso K, no antes. ¿Sí? Y con eso la palabra va a aparecer exactamente una vez en nuestra lista. No hay problema. Si no les gusta eso, bueno, lo que podemos hacer es, en el fondo, darnos el trabajo de, oye, estamos a punto de listar esta palabra en la salida, revisemos si es que ya está, si es que no está, la añadimos, si no, la dejamos fuera. ¿Sí? Así que no es realmente una restricción. Bueno, todo eso son definiciones muy bonitas, pero ejemplos, por favor. Eso es lo que ustedes deberían estar exigiendo a estas alturas del partido. Veo que están todos silenciados y probablemente están desayunando en vez de escuchar lo que digo. Computable. Ejemplos de lenguajes computables los vimos
son los lenguajes regulares. Sabemos que para cualquier lenguaje regular nosotros podemos construir un DFA y ese DFA nos va a decir definitivamente si acepto en un número finito de pasos, en realidad un número de pasos que es simplemente el largo de la palabra, o no. ¿Sí? O sea, son lenguajes computables. Computablemente enumerables son todos aquellos lenguajes aceptados por máquinas de Turing. O sea, por ejemplo, en particular, los lenguajes regulares son computablemente enumerables. ¿Sí? Porque podemos simular en forma bastante trivial un DFA, por ejemplo, mediante una máquina de Turing. Cualquier adefesio que ustedes construyan que es aceptado por una máquina de Turing es un lenguaje computablemente enumerable. Y de lenguajes que no son computablemente enumerables, dimos el ejemplo L sub D. Habíamos comentado antes que el teorema de Cantor nos asegura que tienen que existir tales tipos de lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo concreto. Claro que en realidad lo que ustedes deberían haber preguntado era si hay lenguajes que son computablemente enumerables, pero que no son computables. ¿Sí? Eso en realidad es lo que nos interesa. O sea, juega esta cuestión de máquina de Turing que capaz que la payasada no se detenga nunca, me parece bastante sospechoso. Un ejemplo de lenguaje computable que no es, perdón, que es computablemente enumerable, que no es computable, es el lenguaje de la máquina de Turing universal U. La máquina de Turing universal U es una máquina de Turing que toma como datos de entrada una descripción de una máquina de Turing y los datos de entrada de esa máquina de Turing. Y básicamente lo que hace es simular la máquina de Turing que le dieron como datos sobre esos datos de entrada. ¿Sí? Es universal en el sentido de que es capaz de hacer lo que cualquier máquina de Turing puede hacer, por la vía de que recibe una máquina de Turing como datos de entrada. Paréntesis histórico, en realidad, es que esta idea revolucionaria para la época del señor Turing, en el fondo, fue lo que llevó finalmente a lo que nosotros tenemos como computadores hoy día. Si ustedes se fijan, su computador no es un equipo que hace una tarea particular. Su computador ustedes le pueden cargar distintos programas y según el programa que ejecuten en ese computador, hace distintas tareas. Puede ser un editor de texto, puede ser un juego, puede ser un compilador, etcétera, ¿sí? Que ahí viene un poco toda esta cosa. Bueno, volvamos a nuestro tema. Si el lenguaje de la máquina de Turing universal U fuera realmente computable, fuera decidible, podríamos decidir L sub D. Para decidir si sigma sub i pertenece a L sub D, ejecute U sobre la combinación de la máquina de Turing I con la palabra I. Si U no acepta, responda sí. Si U rechaza, o sea, M sub I rechaza, responda, o sea, si no acepta, o sea, si rechaza, responda sí. Si acepta, responda que no. Pero sabemos que no hay manera de decidir L sub D, dado que L sub D ni siquiera es computablemente enumerable, como habíamos demostrado antes. Por lo tanto, el lenguaje de U no puede ser
decidible. Lo cual, en el fondo, nuevamente es otra manera de demostrar que el problema o la mundo no tiene solución. Viene a ser exactamente, viene a ser eso lo que estamos diciendo con esto. ¿Sí? Bien, tenemos entonces un lenguaje que sabemos que no es ni siquiera computablemente numerable. Resulta interesante preguntarse qué diantres es LD complemento, o sea, el complemento de LD, el lenguaje de aquellas palabras que son aceptados por la máquina Turing I. Está claro que el LD complemento es como dice ahí, el lenguaje de aquellas palabras I que son aceptados por la máquina Turing I. Y utilizando nuestra idea de enumeración, podemos enumerar el LD complemento vía la misma idea que teníamos antes de generar todos los pares IK sistemáticamente y ejecutar M sub I sobre sigma sub I por K pasos. Si M sub I acepta sigma sub I en K pasos, quiere decir que M sub I lo acepta, sigma sub I, que es lo que nos interesa ver, digamos, y podemos entonces agregar sigma sub I a nuestra lista. Y ahí tenemos entonces una lista de las palabras que están en sigma sub I, que es exactamente la idea de lenguaje enumerable. Bien, una pregunta que resulta bastante natural hacerse es ¿qué pasa con L y L complemento? ¿Cuáles son las posibilidades que hay de L y L complemento? Está claro que si L es computable, L complemento también, ¿sí? Porque si estamos decidiendo si una palabra pertenece a L, estamos decidiendo también a la vez si que no pertenece a L complemento. Veamos las distintas alternativas que se pueden dar aquí. Si L es computable, también lo es L complemento, como habíamos dicho recién. Si L y L complemento son computablemente numerables, la cosa un poquitito más difícil, resulta que en ese caso los dos son computables. Supongamos que L y L complemento son los dos computablemente numerables, por lo tanto existen máquinas de Turing, llamémoslas M y M complemento, que aceptan L y L complemento y que ambas son, bueno, podemos suponer que son deterministas por lo que habíamos demostrado antes. Si ejecutamos M y M complemento en paralelo, por ejemplo, mediante una máquina de Turing de dos cintas que alternativamente da un paso de M en la primera cinta y un paso de M complemento en la segunda, por ejemplo. La primera que acepte nos dice si la palabra pertenece o no al lenguaje. Si acepta M, quiere decir que la palabra pertenece a L. Y si la segunda acepta, quiere decir que la palabra no pertenece a L. Como estamos diciendo que M, L y L complementos son aceptados por esa máquina de Turing, eso quiere decir que alguna de las dos se va a detener en un número finito de pasos y por lo tanto tengo la respuesta. ¿Sí? Bueno, y si puedo decidir L, claramente puedo decir L complemento por la observación que habíamos hecho antes. En el fondo, esta construcción nos da una máquina de Turing que siempre se detiene y responde correctamente si la palabra pertenece a L, o dando vuelta a la respuesta, digamos, si no pertenece, o sea, pertenece al complemento. Como corolario,
si L es computablemente numerable, pero no computable, quiere decir que el complemento no es computablemente enumerable, ¿sí? Porque básicamente si los dos fueran computablemente numerables, los dos serían computables. Si estamos diciendo que L es computablemente numerable, pero no computable, ¿sí? Y la última categoría posible que nos va quedando, la última alternativa es que ninguna de las dos sean computablemente numerables. Esa clase de lenguajes son bastante más marcianos todavía, o sea, ni siquiera podemos describirlos mediante una máquina de Turing. Así de ninguno, ni el lenguaje ni su complemento podemos describirlo mediante una máquina de Turing. Es una opción que está en teoría abierta, pero en realidad mientras no estemos en condiciones de demostrar que esa clase de cosas existen, en realidad es una nebulosa. Más adelante vamos a encontrarnos con lenguajes que no son computablemente numerables y su complemento tampoco. Bien, aquí nos estamos dando cuenta que vamos a necesitar alguna manera de representar los objetos que nos interesan, máquina de Turing en particular, de forma más compacta que estar palabreando montones o dar la descripción concreta de la máquina de Turing, que es una data completa. Como ya les había comentado, en informática todo se reduce en hacer monitos con pelotas, cajitas y flechas. Aquí vamos a ir por las cajitas. La idea acá va a ser representar una máquina de Turing por una cajita y esa cajita tiene ciertas entradas y las salidas nos dicen cómo esa máquina de Turing acepta, cómo reconoce. Una máquina de Turing que siempre se detiene, vamos a esquematizar como la figura 1A. O sea, tenemos una caja marcada M, la máquina de Turing M, que tiene, a ver, déjenme poner esta cosa de acá, que tiene una entrada, sigma, o la máquina, que responde sí o responde no. El hecho de que aparezcan estas dos, básicamente estamos diciendo en algún momento, instante finito de tiempo, vamos a tener una de esas dos respuestas. Una máquina de Turing que podría no detenerse, la forzamos a entrar en un ciclo infinito si es que se detiene sin aceptar, o sea, si es que de alguna manera la máquina de Turing se detiene, digamos, y no, se detiene en un estado que no es final. En castellano, en términos de nuestras máquinas de Turing, eso significa que estamos en algún estado en el cual, en algún estado que leyendo lo que hay en la cinta, no hay, no hay movida para esa combinación. Bueno, para eso podemos simplemente tirarlo a un estado muerto que lo único que haga sea simplemente avanzar hacia la derecha leyendo cualquier cosa que se le venga, ¿sí? Podemos hacer un par de trucos un poquitito más elaborados para que en caso de que la máquina de Turing se detenga por la vía de caerse de la cinta hacia el lado izquierdo, en ese caso también forzarla a entrar en un ciclo infinito. O sea, no es algo particularmente fuera de, o sea, extraño, complicado de hacerlo, no es simple, ¿sí? Y por lo tanto, pues vamos a suponer que nuestras máquinas de Turing, si es que las consideramos como podría no detenerse, vamos a suponer que esa máquina de Turing que podría no detenerse solamente responde que sí, en caso de que la respuesta sea que se acepta esa palabra sigma. En caso de que la respuesta sea no, esa máquina de Turing simplemente jamás se detiene. Esquema 1b.
¿sí? Entonces, las demostraciones por cajitas básicamente son mostrar un diagrama que muestra cómo se interconectan máquinas de Turing. Entonces, básicamente supone que estamos construyendo una máquina de Turing que simula las anteriores, digamos, las incluye como subrutina, si ustedes quieren, o trabaja con esas máquinas de Turing en cintas separadas o qué sé yo. A eso es a lo que iba precisamente toda nuestra perorata de máquinas de Turing con múltiples cintas y otras cosas más. Vamos a repetir una demostración que ya habíamos hecho antes, pero ahora con cajitas. Suponemos, obviamente, que tenemos dadas ciertas máquinas conocidas. Por ejemplo, la máquina de Turing U, a la que le damos como entrada una, ¿cómo se llama? La descripción de una máquina de Turing y sus datos de entrada, y nos dice sí, si esa máquina de Turing acepta esa entrada. Sabemos que U, el lenguaje de U no es decidible, así que esa máquina de Turing tenemos que suponer que solamente responde sí y no tiene respuesta no, ¿sí? Vamos a usar también construcciones tales como básicamente tomar la corriente de entrada y esa corriente de entrada hacerla procesar por varias máquinas de Turing, que en el fondo corresponde a operaciones un poquitito enredosas, pero no imposibles, como copiar toda la entrada a una nueva cinta, y en esa nueva cinta trabaja una máquina de Turing y en otra cinta trabaja la otra. Tener dos cajas que funcionan en paralelo, que ya habíamos discutido que podemos simular eso por la vía de copiar la información o tener la información para cada una de las máquinas de Turing en cintas separadas y que den pasos alternados en sus correspondientes cintas. Tenemos también la posibilidad de usar máquinas de Turing no deterministas. Si una máquina de Turing no determinista podemos utilizarla para, por ejemplo, inventar los datos de entrada o inventar alguna cosa, digamos, por la vía de simplemente ponerse a escribir cosas tontas y locas en la cinta, y con eso estamos inventando todas las posibilidades posibles de entrada, por ejemplo, ¿sí? Y también, obviamente, podemos simplemente ignorar la entrada. O sea, oiga, sus datos de entrada me importan un pepino, yo tengo mi propia cinta y trabajo sobre ella, ¿sí? Si ustedes revisan en el apunte, me parece que hay bastantes más ejemplos de demostración por cajitas que las que vamos a dar nosotros acá, que no tenemos mucho tiempo. Bueno, ya habíamos dicho que L y L complementos son computablemente enumerables, ambos son computables. Demostración: si tenemos máquina de Turing M y M complemento, tales que L acepta L de M y L complemento aceptado por M complemento, la máquina de Turing de la figura decide L, o sea, da respuesta sí o no. En sigma, como yo les decía, estamos duplicando la entrada, estamos creando una cinta para M y una cinta para M complemento acá, copias de sigma, y las corremos en paralelo. La primera que responda sí determina la respuesta. Si M responde sí, la respuesta es sí. Si M complemento primero responde sí, respondemos no. Y tenemos entonces una máquina Turing M' que decide L. ¿Sí? Algunas propiedades extra que les recomiendo que se den una vuelta tratando de mostrarlo, y en particular recuerden tratar de aprovechar la, eh, la facilidad, digamos, de no determinismo, hacer las siguientes demostraciones. Los lenguajes computables son computables, o sea, lenguajes que son
aceptados por máquinas de Turing que siempre se detienen. Son cerrados respecto a las operaciones regulares, respecto a la unión, de la concatenación, de la estrella de Klein. ¿Sí? Son cerrados respecto de las distintas operaciones entre conjuntos. Por ejemplo, son cerrados con respecto a la unión, la intersección y el complemento. Algunas de esas cosas ya las hemos visto, digamos, pero repitan la demostración o hagan referencia a la demostración anterior. Y la pregunta del millón, entonces, obviamente, es también, ¿qué pasa con los lenguajes computablemente numerables? ¿Son cerrados respecto a las operaciones regulares? ¿Son cerrados respecto a las operaciones entre conjuntos, unión, intersección, complemento? En realidad, complemento ya lo vimos nosotros. Vimos que hay lenguajes computablemente numerables cuyo complemento no es computablemente numerable. ¿Sí? Así que no siempre son cerradas las cosas. Denle un par de vueltas, digamos, y vean este tema, porque esto es importante tener bien claro qué diálogos es lo que estamos hablando. Esto, yo sé que estos son conceptos que para ustedes son bien nuevos, digamos, no son cosas que ustedes hayan manejado tradicionalmente, así que esto es cuesta hacerse las ideas de las cosas que estamos hablando acá. No estoy diciendo que esto sea difícil, estoy diciendo simplemente que estos son conceptos que no son familiares y que vale la pena familiarizarse con ellos. Si ustedes revisan con un poco de atención, digamos, lo que hemos estado hablando, en realidad no hemos dicho nada particularmente complejo en lo anterior, son cosas bastante simples las que hemos estado haciendo. Producciones y problemas y toda esa clase de cosas. Sean P1 y P2 problemas, que en realidad nosotros hemos definido un problema como un subconjunto de algún sigma asterisco, ¿sí? Que es una visión un poquitito, digamos, un poquitito con gusto a poco para muchos de qué es lo que es un problema, pero habíamos dicho que nos íbamos a concentrar en problemas de decisión, o sea, problemas que tengan respuesta sí o no. No queremos saber si es que, qué sé yo, cuál es la integral de alguna cosa fea, sino que nos interesa saber, por ejemplo, si, no sé, está ordenado esta lista de números. Este grafo puede colorearse con 3 colores. ¿Tiene solución este sistema de ecuaciones? Esa clase de preguntas son las que nos interesan. Esos son para nosotros problemas. Un problema, podemos siempre imaginarnos que lo tenemos como descrito como un lenguaje. O sea, cada instancia del problema es una palabra y para esa palabra habrá entonces una respuesta sí. Sí, este sistema de ecuaciones tiene solución. O no, este sistema de ecuaciones no tiene solución. ¿Sí? Y por lo tanto estamos hablando de lenguajes, lo cual nos conviene a nosotros porque nuestra maquinaria, todo lo que hemos estado desarrollando durante el semestre, son herramientas para trabajar, para razonar sobre lenguajes, y en ese sentido trabajar con lenguajes bastante natural. Si decimos que P1 se reduce a P2, entonces podemos decir lo siguiente. Si el problema P2 es decidible, o sea, el lenguaje P2 es decidible, quiere decir que P1 es decidible.
Recuerden que nuestra definición de qué es lo que es una traducción significa que hay alguna traducción del lenguaje P1, el lenguaje de P1 más bien, al lenguaje de P2, o sea, donde está metido P1 y P2, tal que si para una cierta palabra, el- si preguntamos si una cierta palabra pertenece a P1, la traducción de esa palabra, la respuesta a la traducción de esta palabra al lenguaje de P2, digamos, pertenece, los dos tienen la misma respuesta, ¿sí? Entonces, si tengo maneras de resolver P2, o sea, decidir P2, bueno, es cosa de tomar la instancia que me están preguntando de P1, traducirla a la instancia de P2 correspondiente y aplicarle la máquina de Turing que siempre se detiene, que decide P2. Y con eso tengo resuelto el problema P1. Si P1 no es decidible, o sea, eh, no es computable, P2 no es decidible. Si pudiera decidir P2, que por lo anterior estaría decidiendo P1. Estoy diciendo que eso no se puede, por lo tanto no puede ser decidible P2. Si P2 es computacionalmente enumerable y P1, entonces P1 es computacionalmente enumerable. Básicamente exactamente el mismo razonamiento anterior, pero ahora en vez de decir decide, estamos diciendo acepta. ¿Sí? Si P1 no es computacionalmente enumerable, P2 tampoco puede serlo, por la misma razón anterior. ¿Sí? Estos dos pares, digamos, en el fondo estamos diciendo lo mismo, pero en forma distinta, uno es la negación del otro. Un par de lenguajes que resultan bastante útiles a la hora de hacer demostraciones. Particularmente nos interesa razonar sobre lenguajes que no son decidibles o no computacionalmente enumerables, que en el fondo es nuestro tema de discusión acá. Es útil contar con lenguajes simples con esas características, particularmente mirando nuestro teorema anterior, digamos, de las relaciones entre los lenguajes. ¿Sí? Si tengo un lenguaje decidible simple, eh, reducir a ese lenguaje decidible simple, estamos listos. Claro que eso en realidad no sirve de mucho, digamos, generalmente. Pero tener un lenguaje que no es decidible nos puede servir para reducir de él a el lenguaje que nos interesa, y así sucesivamente. El lenguaje L sub E, por empty, es el lenguaje de todas aquellas máquinas de Turing que no aceptan ni una cosa. Donde M estamos suponiendo que es alguna codificación de máquinas de Turing, obviamente. Estamos hablando de máquinas de Turing en ese sentido. LNE es el lenguaje de todas aquellas máquinas de Turing que no aceptan el lenguaje vacío. El nombre viene de not empty. ¿Sí? Está claro, si ustedes miran sus definiciones, que son complementos. O sea, LE es el complemento de LNE. LNE es computacionalmente enumerable. Básicamente lo que hacemos es adaptar la máquina de Turing universal para hacer la pega. No deterministamente inventamos una palabra cualquiera, omega, y simulamos M sobre ella utilizando la máquina de Turing universal. Si U responde que sí, que M acepta esa palabra inventada, entonces MNE responde que sí. O sea, esta cosa va a aceptar sí y solo sí
M acepta la palabra omega, que es una palabra cualquiera, o sea, se acepta cualquier palabra. O sea, M acepta alguna cosa. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. LNE no es decidible. Sabemos, por lo que habíamos discutido antes, que el lenguaje LU, el lenguaje de la máquina de Turing universal, no es decidible. Vamos a demostrar que LU se reduce a LNE. Como LU no es decidible, quiere decir que LNE tampoco puede ser decidible. Supongamos dados M y una palabra omega, construimos la máquina de Turing M' del diagrama, que lo que en el fondo hace es cualquier cosa que le tiren simplemente la omite y enseguida ejecuta la máquina de Turing dada M sobre la palabra dada W. Si M acepta, M' responde que sí. Si M no acepta, M' jamás va a aceptar, ¿correcto? Es fácil imaginarse cómo construir esa máquina de Turing M', ¿sí? O sea, si me dan como datos la máquina de Turing M y la palabra W, lo que hago simplemente es construir una máquina de Turing nueva, digamos, a partir que simplemente la cinta de entrada ni la infla. En una nueva cinta escribe W, como es dato, eso podemos meterlo en la construcción del caso, y enseguida pone a ejecutar M sobre esa nueva cinta y responde sea lo que me responde. Ahora, si estuviéramos en condiciones de decidir si M' acepta el lenguaje vacío, si ustedes se fijan, M' acepta cualquier cosa que le tiren, si es que omega pertenece al lenguaje aceptado por M, y en caso de que M no acepte omega, M' no acepta ni una cosa porque jamás se detiene. Si estuviéramos en condiciones de decidir si M' acepta el lenguaje vacío, es decidir si omega es aceptado por M, que en realidad es exactamente lo que es el lenguaje LU, ¿cierto? Pero sabemos que eso no puede decidirse, por lo tanto tampoco se puede decidir si M' acepta vacío. O sea, acá vamos a armar una reducción. Concluimos que LE no es computacionalmente enumerable. Antes demostramos que el complemento de LE, que es LNE, es computacionalmente enumerable. Lo vimos antes. Y además acabamos de demostrar que LNE no es decidible. ¿Sí? Por lo tanto, estamos listos. ¿Sí? O sea, ahí tenemos un lenguaje, un par de lenguajes. El complemento de uno es uno de los lenguajes computacionalmente enumerables y su complemento ni siquiera es computacionalmente enumerable. Ninguno de los dos es decidible, obviamente. Nuestro siguiente punto, el teorema de Rice, que es un tema un poquitito decepcionante, si quieren verlo de esa manera. Nos dice básicamente que nada puede hacerse, más o menos. Una propiedad, en este caso particular de un lenguaje, que es simplemente el conjunto de todos aquellos lenguajes que tienen esa propiedad, lo cual es bastante razonable de pensar. O sea, por ejemplo, si nosotros decimos la propiedad de usar lentes, por ejemplo,
queda descrita simplemente por el conjunto de personas que usan lentes, no hay mucha ciencia en eso. En el caso de los lenguajes, la propiedad de ser regulares es simplemente el pertenecer a los lenguajes que son aceptados por un DFA, por ejemplo. Se dice que una propiedad es no trivial si es que hay lenguajes que tienen la propiedad y lenguajes que no la tienen. O sea, por ejemplo, la propiedad de ser regular es una propiedad no trivial, porque sabemos que hay lenguajes regulares y otros lenguajes que no son regulares. La propiedad de ser decidible también es una propiedad no trivial. Hay lenguajes que sabemos que son decidibles y otros que no, y así sucesivamente. Nos interesa en el fondo, en este momento, el conjunto de los lenguajes computacionalmente enumerables. Y la manera que tenemos nosotros hasta el momento de alguna manera, describir esos lenguajes es, mire, aquí tiene una máquina de Turing, el lenguaje del que estoy hablando es el lenguaje que esta máquina de Turing acepta. El teorema de Rice dice que toda propiedad no trivial de los lenguajes computacionalmente enumerables, dados como máquina de Turing en el fondo, no es decidible. La demostración en realidad es bastante simple, pero les recomiendo que le den un par de vueltas y se aseguren de entender bien qué es lo que estamos haciendo. Supongamos una propiedad P. Primero consideremos que esa propiedad no incluye el lenguaje vacío, ¿sí? Y sea L un lenguaje aceptado por una máquina de Turing M sub L que tiene la propiedad P, ¿sí? O sea, por decir algo, la propiedad de la que estamos hablando es el caso de lenguajes regulares, por decir algo. Entonces tenemos algún lenguaje L que es regular, ¿sí? Y como máquina de Turing para ese lenguaje regular podemos su DFA mínimo, por decir algo, ¿sí? Dados entonces una máquina de Turing M y una palabra X, construimos la palabra, la máquina de Turing M' de la figura. Si ustedes se fijan, lo que hace esta cosa es X se lo alimenta a M, y si M responde que sí, entonces echa a andar la máquina de Turing M sub L, que acepta el lenguaje L, y a esa la alimentamos con la entrada de M'. Si es que X es aceptado por M, esta máquina de acá va a aceptar exactamente el lenguaje que acepta M sub L. O sea, va a aceptar un lenguaje que tiene la propiedad P, porque el lenguaje que M sub L acepta tiene la propiedad P. Si es que M no acepta X, jamás echamos a andar esta cosa, y por lo tanto nunca va a decir que sí, y por lo tanto la máquina de Turing M' no acepta nada. ¿Sí? Entonces, decidir si L de M' tiene la propiedad P es decidir si X pertenece a L sub M. Pero decidir eso es exactamente decidir LU, y sabemos que LU no puede decidirse, y por lo tanto es imposible decidir propiedades P tales que la propiedad no incluye el lenguaje vacío. Para el caso en que el lenguaje vacío no pertenezca a la propiedad, o sea, para el caso en que el lenguaje vacío sí tenga la propiedad, en ese caso la propiedad P complemento, o sea, la propiedad de no tener la propiedad P, claramente es una propiedad no trivial, porque está dejando fuera el caso de
hay al menos un lenguaje que no tiene esa propiedad, que es el lenguaje vacío. Y en ese caso aplicamos la parte anterior y estamos listos, ¿sí? El punto es que cualquier propiedad que ustedes se imaginen, oye, aquí tengo una máquina de Turing, el lenguaje que esta máquina de Turing acepta será regular. La respuesta de eso, dice el teorema de Rice, no hay manera de decidirlo. ¿Será de complemento libre? ¿Será de contexto libre? Ni idea. ¿Será computablemente enumerable? Claro, eso es trivial. Todos los lenguajes aceptados por máquinas de Turing son computablemente enumerables. ¿Será decidible? Ni forma de saberlo, ¿sí? Eso es lo que dice el teorema de Rice en el fondo. Cuidado, el teorema de Rice habla del lenguaje aceptado por la máquina de Turing, no de la máquina ni directamente de su comportamiento. O sea, si ustedes se preguntan, ¿esta máquina de Turing da al menos 8 pasos con alguna palabra? Eso se puede decidir porque es cosa de revisar si es que todos los conjuntos de palabras y de lo más largo a lo más 8 y todos los conjuntos y ver si en alguna de esas palabras da 8 pasos o más. Estamos hablando del lenguaje que la máquina acepta, no de otra cosa. Bueno, y con esto estamos realmente terminando ya. Definimos una manera de enumerar palabras en máquina de Turing y eso lo usamos para construir un lenguaje que ninguna máquina de Turing acepta, que a la hora de haberse tragado Lolamundo ya no debería resultar demasiado, un sapo demasiado feo que tragar. Definimos los conceptos de computables o decidibles y computablemente enumerables. Dimos ejemplos de los lenguajes de los distintos tipos que hay, o sea, lenguajes computables, computablemente enumerables, incluso lenguajes que no son ni siquiera computablemente enumerables. Exploramos las clasificaciones que pueden existir de L y L complemento. Es una herramienta bastante poderosa, aunque se ve bastante trivial. Y definimos la notación de cajitas, que obviamente hay que complementarla con algunas explicaciones en palabras de que dentro de lo que estamos tratando de explicar, digamos, y cómo usarlas para demostrar algunas cosas. Clasificamos el lenguaje LE, que no es computablemente enumerable, y su complemento LNE, que es computablemente enumerable, pero no decidible, ¿sí? Que nos sirven para muchas demostraciones, como en particular el teorema de Rice. Estamos. No sé si quedan algunas. A ver, déjenme cerrar esta cosa porque lo único que hace es molestar. Y vamos al chat. Vimos hartos conceptos nuevos, conceptos que son bastante duros, difíciles, digamos. Les recomiendo que le den una buena vuelta a estos temas y nos vemos la próxima clase el día, hoy día miércoles, no, el día martes, nos vemos el día jueves. Por favor, revisen las cosas y tengan dudas al respecto, ¿sí? Nos vemos el viernes, Nos vemos entonces el día jueves, que tengan una muy buena semana todavía. Cuídense mucho, ¿sí? Y nos vemos. Chao, profe, que le vaya muy bien.